¡Ay, Dios mío! ¡Bendito Señor! ¡Bendito Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Señor! Que se abra mi viejito, que se abra la reja. ¡Ay, Señor! Me aguantamos mucho, ahora falta aguantar. Sí, sí. Ya en la recta final. Estamos en la recta final. ¡Ay, Dios mío! Díganos el nombre de su hijo y dónde está, para que todo el mundo... José Antonio Moreno, es sargento mayor tercero de la Guardia, está en el fuerte de Guaycaipuro. Allá lo tienen, jaulas. De jaulas. Fuerte y claro. De jaulas está allá, no permiten verlo. ¿Me escuchas? Ayer me entregaron una ropita muy sucia, la ropa que, ay, Dios mío, Señor. Ay, yo dije que le iba a quemar. Luisa, tiene fuego en el fuerte de Guaycaipuro. Mi hijo, Dios mío. Tiene 2 niños, Dios mío, Señor. Ay, que lo traigan, que lo devuelvan, que devuelvan a nuestros hijos, Dios mío. Y ella es Nancy Peñalosa. Sus gritos este fin de semana en las afueras del centro de torturas del Helicoide en Caracas siguen siendo abrumadoras demostraciones de la peor crueldad que la dictadura venezolana mantiene sobre miles de venezolanos. Su hijo, el sargento de la Guardia Nacional, José Antonio Moreno, es prisionero político desde hace ya casi 6 años. Desde hace 5 meses, Nancy, esta madre con dolor, no tiene noticias del paradero ni del estado de salud de su hijo condenado por razones políticas. Así como ella, varios familiares piden fe de vida de sus seres queridos o al menos saber con certeza dónde tienen injustamente cautivos a varios militares perseguidos por el régimen. Son más de 700 prisioneros políticos que aún están en las cárceles. Ellos y sus familias esperan que sea un hecho la amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez el pasado viernes. Ya cumplen 25 días y noches de vigilia en las afueras de las cárceles. Nuestra solidaridad. En NTN 24 los acompañamos. Igualmente cruel y dolorosa la situación de Óscar Castañeda, dirigente del partido 20 Venezuela en el estado portuguesa, quien fue excarcelado este fin de semana luego de casi 2 años de arbitraria detención a manos del régimen venezolano. Al regresar a casa, procedente del centro de torturas del Helicoide, Castañeda no reconocía a su familia y tenía evidentes señales de afectación física y psicológica por el injusto cautiverio. Un antes entusiasta y activista. Así, con voz contundente, Óscar Castañeda era enérgico y optimista. Yo me llamo Óscar Castañeda y yo le pongo mi confianza a María Corina Machado y yo creo que todos ustedes también lo hagan. El joven había regresado al país en el 2024, tras 5 años como migrante en Colombia, pero sus declaraciones desde el Estado portuguesa en una visita del para ese entonces candidato presidencial Edmundo González y la líder de las fuerzas de la oposición, María Corina Machado, sobre libertad y democracia, incomodaron y molestaron a Miraflores. Yo soy uno de los venezolanos que se vino con su familia derrotado de Colombia. Yo le pido a todo venezolano que levantemos la mano por todos los caídos en frontera. Fue detenido en abril de 2024 y allí comenzó la pesadilla. Fue recluido en el Helicoide y su injusto paso por el mayor centro de torturas de América le dejó huellas físicas y psicológicas. No logró reconocer a sus parientes y mostró dificultades para caminar. Michelle, soy yo tu hija, papi, soy tu hija. Mírame. Las autoridades judiciales del régimen lo habían imputado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Hoy en libertad, pero con un pasado marcado por las rejas del chavismo y un futuro, por ahora, en pausa, por las secuelas de lo vivido. Y la infamia de la dictadura venezolana, a pesar del aparente proceso de desmonte, no tiene ningún límite. Un bebé nació preso político en una cárcel venezolana. Es hijo de Michaelis Borges, detenida arbitrariamente hace 1 año cuando ya estaba con 2 meses de embarazo. Su novio y padre del bebé es el teniente Cristian Hernández, exiliado y perseguido también por el régimen. Pero no solo esta joven y su niño recién nacido, otros 3 integrantes de la familia del teniente
actualmente están injustamente cautivos. Entre ellos sus hermanas, una menor de 16 años y otra de 19 años. Por cuenta de la dictadura en Venezuela está el preso político más joven del mundo, con solamente 3 meses de edad. Un rehén de 3 meses que se mece en una cuna de hierro. Michaelis Borges dio a luz a su bebé siendo una presa política del régimen madurista. Hace un año fue acusada sin pruebas de terrorismo y traición a la patria cuando cursaba su segundo mes de embarazo. Durante 90 días fue sometida a desaparición forzada. Está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques, de donde salió el 11 de agosto para que le practicaran una cesárea de urgencia. Su caso es la más brutal evidencia de la criminalización por afecto. El régimen realmente busca al padre de su hijo, el teniente Cristian Hernández, presuntamente exiliado y a quien el régimen acusa de, según ellos, participar en la llamada Operación Aurora, una acción militar reportada en diciembre de 2019 que supuestamente consistía en explotar el fuerte Conopoima en el estado Guárico. La brutal cacería no ha estado limitada para una mujer de 26 años que atraviesa el posparto dentro de una celda, con su bebé en brazos en medio del frío y la incomodidad, que no conoce la palabra libertad y que duerme en medio del sonido de los cerrojos. Es la víctima más joven de un régimen que no tiene límites. Samantha y Aranza Hernández no han conocido a su sobrino porque también están en prisión. Tienen 16 y 19 años. Son hermanas del teniente Hernández y víctimas de una persecución que, al no poder alcanzar a su objetivo principal, busca quebrar lo que más ama. Henry Castillo Molero es tío de Cristian, fue secuestrado solo 5 días antes que Michaelis. Este método tiene un nombre histórico escalofriante: Sippenhaft. Era la práctica de la Alemania nazi en la que los familiares de un infractor eran considerados culpables por asociación. En la Venezuela actual ese concepto ha revivido con ferocidad. Es la historia de un bebé que nació prisionero, cuya primera huella no fue en un certificado de nacimiento feliz, sino en los registros de un sistema que utiliza el vientre materno como un campo de venganza demencial. Y son más de 700 familias que aún esperan el regreso de sus seres queridos injustamente detenidos a manos de la dictadura venezolana. Es el caso también de Claudia, la esposa de Ángel Francisco Hugueto, preso de manera injustificada desde hace ya 22 meses en el centro de tortura zona 7 de Boleíta, en la ciudad de Caracas. Ella pide terminar de una vez con el sufrimiento para su esposo y para sus 3 pequeños hijos. No solo han hecho crecer a mis hijos sin la presencia de su padre, donde no los ha podido acompañar durante sus cumpleaños, durante las Navidades, durante la primera comunión de uno de ellos, donde no ha estado para celebrar sus logros o para apoyarlos en momentos de tristeza y frustración. ¿Cómo podemos recuperar todo este tiempo perdido? Su prisión es una injusticia. Durante los últimos 6 meses lo han tenido aislado, donde ni sus hijos ni los abogados lo han podido ver. Ahora revisamos el caso de la profesora Lourdes Coromoto Villarreal. Lleva 9 meses detenida arbitrariamente. Es dirigente sindical y había participado en protestas por mejores salarios en Venezuela. Fue detenida en el municipio Libertador, en Caracas. Hoy su hija Michelle Mora exige libertad inmediata y recalca el deterioro de la salud física y mental de su madre. Mi mamá fue detenida injustamente y sigue en prisión. Yo exijo la libertad inmediata de mi mamá. Mi mamá es una persona inocente. Mi mamá es una mujer ejemplar. Sus estudiantes la necesitan. Yo la necesito. Esto ha sido muy duro para mí. Y a mí me da mucho dolor y mucho miedo, porque un ataque de pánico puede hacer que alguien le dé algo mayor. Yo le pido a Dios todos los días por la salud de mi mamá. Pero mi mamá ya casi cumple 60 años. Y aunque es una mujer activa, ella no debería estar en prisión. Por favor, liberen a mi mamá. Es el clamor. Por su parte, la familia del dirigente político y periodista Juan Pablo Guanipa confirmó que pudieron verlo en una breve visita. Está injustamente detenido desde hace ya 8 meses. Ramón, su hijo mayor, informó que encontró a su padre más firme y fuerte que nunca, a pesar de los horrores de la prisión injustificada. Fue la primera visita luego de un largo aislamiento e incomunicación. La familia expresa su deseo de volver a verlo pronto, pero libre y en casa, así como todos los presos políticos en Venezuela.
La ONG de Derechos Humanos Foro Penal verificó 33 excarcelaciones de prisioneros políticos durante la jornada de este domingo 1 de febrero, para un total de 344 en las últimas 3 semanas desde cuando el régimen anunció liberaciones. Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció en la noche de este domingo la presencia de colectivos chavistas durante la vigilia que adelantan las familias de los presos políticos frente al centro de torturas El Helicoide en Caracas. Los sujetos vestidos de civil y a bordo de motocicletas sin placas grabaron y fotografiaron a las familias. La ONG afirmó que es un claro intento de amedrentamiento y tiene la intención de generar terror entre quienes exigen la libertad de los detenidos por motivos políticos. Y es que en Venezuela algunas cosas están empezando a cambiar. Los síntomas parecen ser cada vez más claros. De manera valerosa y admirable, los familiares de los prisioneros políticos han intensificado sus manifestaciones exigiendo libertad inmediata y plena para todos sus seres queridos. Ya no solo en Caracas, en otras ciudades de al menos 3 estados venezolanos hubo vigilias esta madrugada a la espera de la amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez bajo la presión del gobierno de Estados Unidos. En Caracas está nuestro corresponsal permanente Oliver Fernández, quien tiene toda la información. Oliver, buena tarde, adelante. Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Así es, ya son 344 presos políticos que han sido excarcelados según el Foro Penal. Y en este momento nos encontramos precisamente en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde hace pocos minutos el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela aseguró que aplauden la ley de amnistía, pero que no puede haber perdón para quienes torturaron a los presos políticos en Venezuela. De las importantes excarcelaciones, porque son todas evidentemente, pero podemos hablar de Javier Tarazona, quien es activista de derechos humanos, duró casi 5 años en el Helicoide, y así como él, otros presos políticos que han permanecido durante años en esa cárcel que queda acá en la capital venezolana. Vamos a ver el siguiente informe, un poco para actualizar lo que ha sido la jornada de excarcelación de presos políticos de este fin de semana y la madrugada de hoy lunes. Veamos. Y así como ellos están aquí, también esperamos que los que siguen allí dentro también vuelvan a nuestras casas, también vuelvan a nuestros brazos. Con el ímpetu renovado y a pesar de haber sido liberados en la jornada del mismo domingo, varios de los recién excarcelados participaron y levantaron su voz por la plena libertad de todos durante la vigilia de anoche en los alrededores del centro de torturas del Helicoide en Caracas. Que estén liberando a los presos políticos, personas que no tenían ningún tipo de delito, sino solamente pensar diferente, apostar a que Venezuela mejore y a que mejoren las condiciones de vida de todos los venezolanos. Pero el mensaje ha sido claro, nosotros no vamos a descansar hasta que los liberen a todos. Aquí se ha hablado de reconciliación y de humanización, pero si vamos a hablar de eso tenemos que empezar por reconocernos unos a los otros con la verdad por delante. Entre los manifestantes, el director de Fundarredes, Javier Tarazona, quien este domingo salía luego de casi 5 años de injustificada prisión. La amnistía general anunciada por Delcy Rodríguez será la clave del llamado de los familiares de los presos políticos desde ahora. Yo solo les quiero invitar a lo siguiente: que no cesen los pensamientos positivos, las oraciones y la gratitud por los que quedan allá. La cárcel es un infierno y sostenernos, los que estamos acá, sabemos que es estar tras las rejas, en el lugar que sea, en cualquier cárcel, hasta en una de oro, pero preso es preso. No solo en Caracas, en decenas de ciudades de 13 estados venezolanos hubo vigilias hasta esta madrugada por la libertad de los presos políticos en Venezuela. En Maracaibo, con velones y con afiches de los injustamente detenidos, familiares y manifestantes volvieron a denunciar los crueles casos y exigir democracia. La ley de amnistía nos parece que es lo correcto para la convivencia de nuestro país, para que podamos salir de esta situación que tenemos política muy
delicada, pues. Todos esperan que esta misma semana el régimen dé trámite a la amnistía general para que todos los presos políticos regresen sin más esperas. Las manifestaciones de los familiares de presos políticos, cada vez más frecuentes, son otra seña de que algunas cosas están empezando a cambiar en Venezuela. Hasta hace pocas semanas, un escenario como este en el que los trabajadores de alguna manera pudieran salir a la calle a protestar o a exigir en algún tipo de institución mejoras salariales o también pudiera ser mejoras en el sistema de salud, era prácticamente impensable. Hoy se han venido hasta acá con los diferentes decanos de las distintas universidades del país, decanos de derecho de las universidades del país, también para exigir mejoras salariales. Aseguran que durante años los sueldos han sido prácticamente simbólicos y eso no es lo que precisamente merecen los trabajadores en esta nación suramericana. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia y con ella retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Oliver. Gracias por tu información. Y para hoy y mañana están convocadas nuevas manifestaciones por la libertad de los presos políticos en Venezuela y por el restablecimiento de los derechos ciudadanos. Líderes estudiantiles, decanos, profesores y empleados de varias universidades acuden hoy desde las 11 de la mañana a una concentración frente al Tribunal Supremo de Justicia para exigir mejoras salariales. Mañana martes, el movimiento estudiantil realizará también una movilización en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas bajo la consigna Amnistía Ya. Algunas cosas están empezando a cambiar en Venezuela, cada vez hay un poco menos de temor. Y esta madrugada hubo reporte de nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. De la cárcel Yare II en el estado Miranda salió José Rafael Castellanos. Él es coordinador de 20 Joven en el estado Lara. Estaba preso de manera injustificada desde hace 3 meses, exactamente desde octubre de 2025. Junto con él también había sido detenida arbitrariamente su madre, Blanca Guerrero, quien fue excarcelada horas antes y acudió al reencuentro con José Rafael. Otro de sus hijos, Omario Castellanos, también fue rehén del régimen y había salido hace 2 semanas. Y así fue recibido el dirigente juvenil de 20 Venezuela en el estado Trujillo, Pedro Andrade. Estuvo casi 5 meses injustamente detenido desde septiembre del 2025, cuando cayó en manos del régimen en el estado Táchira. Luego de ello, varios de sus familiares también fueron detenidos por el régimen. Pedro llegó a su casa en el estado Trujillo. Y luego de intensas súplicas de su madre y de su esposa, también fue excarcelado el médico merideño y profesor universitario Pedro Fernández. Estuvo injustamente cautivo durante 4 meses, desde octubre de 2025. Su familia siempre denunció que se lo habían llevado por pensar diferente y por querer ayudar. De la cárcel de Yare II en el estado Miranda salieron los jóvenes Jesús Castillo, Guillermo Segnini y Jones Molina. Todos ellos son profesionales, líderes cívicos y activistas del Comando con Venezuela y del partido 20 Venezuela en el estado Mérida. Segnini estuvo injustamente detenido 6 meses, Castillo y Molina 4 meses. Al ser excarcelados, estos jóvenes dejaron un mensaje de aliento a los familiares que aún esperan a sus seres queridos. Un proceso fuerte, mamá. Pero si no hay procesos fuertes no podemos fortalecernos. Nos ha llenado de paciencia, nos ha acercado mucho más a Dios, nos ha hecho refugiarnos en Él. Hemos conseguido amigos maravillosos acá, están allá todavía y no seremos totalmente libres hasta que salga cada uno.